Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a las noticias de hoy. Daniel Noboa encargará la presidencia de la República a Cynthia Gelliver del 9 al 12 de enero para hacer campaña. Hoy firmó el decreto 500. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y hoy los candidatos presidenciales siguieron en sus actos de campaña en varias provincias. Ya les damos detalles, aquí empezamos con Opción 2025. La presidencia de la República estará en manos de Cynthia Gelliver durante 3 días, según un decreto ejecutivo, el número 500. En este periodo, el mandatario Daniel Noboa podrá hacer campaña electoral. Juristas analizan si esta medida respeta la Constitución. La licencia arrancará desde las 5 de la tarde del jueves 9 de enero hasta las 4:59 del domingo 12 de este mismo mes. Así consta en el decreto ejecutivo número 500 emitido este 7 de enero, en el cual Daniel Noboa encarga la presidencia a Cynthia Gelliver Mora. El decreto expresamente señala que la decisión se da en razón de la ausencia temporal del presidente de la República por la circunstancia de fuerza mayor. Más abajo además especifica que mientras dure la ausencia temporal del presidente de la República, Noboa no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Esta nueva disposición llega tras semanas de críticas sobre la figura de presidente candidato, a la que José de la Gasca, ministro de Gobierno, sigue defendiendo y sostiene que está dentro del marco de lo legal. El presidente, en el sentido democrático y viendo hacia dónde quieren llevar las cosas, respetuoso inclusive del órgano electoral, el presidente dice: se ha producido un caso de ausencia temporal por fuerza mayor, debo encargar la presidencia a la señora Cynthia Gelliver. Pero estas declaraciones hechas en un medio radial ya tienen reparos, pues para el constitucionalista José Chalco, con la emisión de este decreto de menor rango, se está inobservando la Constitución. Aquí se ha hecho una simulación de licencia del Parlamento. Por no ir al Parlamento a pedir la licencia, se dice que hay ausencia temporal por fuerza mayor. Hacer campaña no es fuerza mayor. Además señala que en un contexto general la interpretación de la normativa se está estirando tanto que se podría caer en un ejercicio fraudulento. El Código de la Democracia no señala una sanción por no pedir licencia. Seamos claros. Pero sí sanciona como falta grave y como falta muy grave el que los servidores públicos hagan campaña. Cynthia Gelliver Mora es aliada de Noboa desde el 2021, cuando cumplió funciones de asesora mientras él era asambleísta. También se ha desempeñado en cargos de administración pública como coordinadora zonal 5 del Ministerio de Gobierno entre el 2021 y 2022, subsecretaria general de despacho de la presidencia entre el 2023 y 2024. También se desempeñó como presidenta del directorio de ENCO, cuya liquidación finalizó en el 2024. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y tras el decreto emitido, el presidente Daniel Noboa cumplió varias actividades en Guayas. Desde el cantón Yaguachi anunció que arrancará su campaña electoral muy pronto. Antes de ausentarse por casi 72 horas de su cargo como presidente de la República por causas de fuerza mayor, el primer mandatario recorrió este martes varias obras públicas en la provincia del Guayas. Fue así que Noboa visitó la obra de construcción de las vías de acceso al Quinto Puente en la parroquia Virgen de Fátima en el cantón Yaguachi. En su discurso se refirió a la campaña política y aseguró que pronto realizará actividades proselitistas. Estoy parado al frente de ustedes como presidente de la República. Muy pronto estaré como también candidato haciendo campaña. Y sobre las elecciones del 9 de febrero, habrán unos que no votaron por mí, pero nunca es tarde para recapacitar. El jefe de Estado acotó que la obra del Quinto Puente que conectará Guayaquil con Durán, Naranjal, Yaguachi y con las carreteras existentes en esta zona tendrá un costo de más de $1.500 millones. Se prevé que esta obra, que ya consta como proyecto en la Secretaría de Inversiones Público-Privada, reduzca de 2 horas a 45 minutos el tiempo de llegada del transporte pesado a las terminales portuarias de la urbe. Espero continuar con ustedes trabajando. Eso ahí es mi anhelo, más que cualquier
proceso electoral. En horas de la tarde, el jefe de Estado se trasladó a Guayaquil y visitó el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, en donde inspeccionó el primer laboratorio de bioseguridad, nivel 3. Posterior a esta actividad, el primer mandatario recorrió la unidad de terapia intensiva materna del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. La construcción y equipamiento de esta unidad representa una inversión total de más de $3 millones. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La exasambleísta de la Revolución Ciudadana y ahora candidata presidencial Luisa González realizó el lanzamiento oficial de su campaña en Esmeraldas, un evento que convocó a sus simpatizantes. Su primera parada fue en el Cantón San Lorenzo, ubicado al norte de la provincia. Ahí hizo un anuncio destacando la creación de una línea de crédito destinado a mujeres y madres solteras, con montos de hasta $45.000. Para que emprendan un negocio, un nuevo emprendimiento, van a tener hasta un año de gracia para que empiecen a pagar el crédito. Además, indicó realizar un estadio y un polideportivo para este cantón y asimismo reabrir el Centro de Alto Rendimiento de Río Verde, una obra que tiene abandonada varios años. Vayan y practiquen el arte y la cultura y el deporte. Seguido de esto, González se trasladó al Cantón Esmeraldas, donde continuó su gira por la provincia. Ahí realizó el lanzamiento oficial de la campaña, exponiendo que ejecutará la reapertura del antiguo Hospital Delfina Torres de Concha, una obra valorada en $87 millones y que en la actualidad está en completo abandono. El nuevo hospital y no cierran el antiguo. Vamos a abrir el antiguo hospital. Abrir el antiguo hospital. Gregory Rosero, Teleamazonas. Y en ese tercer día de campaña electoral, los candidatos a la presidencia de la República recorrieron varias provincias del país exponiendo sus propuestas para captar los votos de los ciudadanos. En sus planes de trabajo, los aspirantes se refirieron a seguridad, economía, entre otros temas. Durante ese martes, los candidatos a la presidencia de la República realizaron varias actividades en distintas provincias del país. Iván Saquicela por el movimiento Democracia Sí junto a su compañera María Luisa Coello y el candidato a la Asamblea Leopoldo Ocampo realizaron la presentación de sus candidaturas en el Centro de Exposiciones Quito. Fundamental combatir la inseguridad, la criminalidad, pero también la inseguridad jurídica. Leonidas Diza del movimiento Pachacutic también inició oficialmente su campaña electoral en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Visitó el barrio Cuatro Esquinas. Aquí su discurso estuvo enfocado principalmente en ámbitos de seguridad. El Estado ecuatoriano tiene que tener capacidad administrativa, técnica y tecnológica para garantizar la administración de las cárceles en el Ecuador. Luis Felipe Tillería por el partido Avanza con la candidata a la vicepresidencia Carla Rosero emprendieron una caravana desde la ciudad de Guayaquil hasta la provincia de Chimborazo. Compartieron varias actividades junto a los ciudadanos y con ello sus propuestas en torno a empleo y educación. Jimmy Jairala por el movimiento Centro Democrático con un chaleco antibalas y acompañado de uniformados de la Policía Nacional recorrió la bahía de Guayaquil. Conversó con los ciudadanos refiriéndose que su proyecto está enfocado en la seguridad. La capital fue elegida por el candidato Juan Iván Cueva del movimiento Amigo. Recorrió Quito, acudió al transporte público, principalmente al metro, y también estuvo en el centro histórico de la ciudad. Mis manos van a ser las tuyas, hermano. Eso es así, porque básicamente yo represento a la ciudadanía. Henry Cucalón y Carla Larrea por el movimiento Construye Lista 25 estuvieron en Cuenca, compartieron sus propuestas en economía y seguridad. Lo que tiene que hacer un presidente del Ecuador es sujetarse a la ley como lo hacen todos los ecuatorianos. Loja fue la ciudad elegida por el candidato Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. Rodeado de simpatizantes y junto a candidatos a la Asamblea Nacional, destacaron puntos claves como la salud, educación y mejora de impuestos. Francesco Tabaqui y su compañera de fórmula Blanca Sacancela por el movimiento Creo visitaron Guayaquil. Ellos llevaron a cabo un mitin político con decenas de asistentes. Se espera que la siguiente semana visiten Quito. No vamos a bajar los brazos, vamos a tener una campaña limpia, por supuesto que sí. Eso mientras que el candidato por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Víctor Arauz, recorrió varias zonas de Guayaquil y en distintos medios de comunicación habló sobre su proyecto. Por todo el Ecuador, para darles ese país que se merecen. Así se intensifican las actividades electorales a 31 días de las elecciones. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. 14 de los 16 candidatos a la vicepresidencia
participarán en el debate de primera vuelta el 12 de enero, domingo, en Guayaquil. Los postulantes de ADN y Sociedad Patriótica fueron los que se negaron a asistir. Será el domingo 12 de enero a las 19 horas que el primer debate vicepresidencial del país se llevará a cabo en la Universidad Bolivariana en Guayaquil en el marco de las elecciones generales de 2025. Al encuentro irán 14 de los 16 candidatos que aspiran a este cargo. Los únicos que han declinado son María José Pinto de ADN y Galo Moncayo del Partido Sociedad Patriótica. Se hizo el sorteo público donde la primera franja electoral comenzará a 7 de la noche. Y tendrá un tiempo de duración 1h30. La segunda franja tendrá el mismo duración y tendrá inicio a las 8:30 a las 10 de la noche. Así, las primeras en intervenir serán Carla Larrea de Construye, Cristina Reyes de Amigo, Katiuska Molina de Pachacutic, Verónica Silva del Partido Socialista, Carla Rosero de Avanza, Blanca Sacancela de Creo y María Luisa Coello de Democracia Sí. En el segundo grupo estarán Lucía Vallecilla de Centro Democrático, Alejandra Rivas de Izquierda Democrática, Inés Díaz de Suma, Dayana Pazlek del Partido Social Cristiano, Pacha Terán de Unidad Popular, Diego Borja de Revolución Ciudadana y Cristina Carrera de Pueblo, Igualdad y Democracia. En cuanto al formato, este será de 4 bloques: la presentación de los candidatos en un video, la explicación del rol del vicepresidente, la intervención e interpelación en 2 ejes: seguridad y desarrollo productivo. Va a tener el tiempo de 1 minuto 15 cada candidato para poder proponer a la ciudadanía. Va a tener inmediatamente una interpelación de un candidato y también va a tener la interpelación del moderador. A cada interpelación tienen un tiempo también de respuesta, 40 segundos. El comunicador César Febres Cordero y la estratega en comunicación política Pamela León serán los moderadores del encuentro. La ciudadanía podrá seguirlo a través de las redes sociales de la Universidad Bolivariana, plataformas digitales y radios. Así se cumplirá por primera vez un debate de este tipo. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El Banco Interamericano de Desarrollo sancionó al ex candidato presidencial Jan Topic, a su padre Tomislav Topic y a 4 empresas de su grupo por haber participado en prácticas fraudulentas y corruptas, según consta en el portal web del organismo internacional. Con esto, las empresas quedan excluidas por 10 años del acceso a la financiación del BID. Tomislav Topic respondió con un comunicado en el que confirmó la sanción y desmintió posibles actos de corrupción. Además, informó que apelaron a esa medida. Más noticias, amigos. Hoy se cumple 1 año de la fuga del líder del grupo terrorista Los Choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Tiene notificación roja de la Interpol y aunque es buscado en 196 países, su paradero es desconocido. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, pero también el patrón, como se hace llamar en canciones en su honor, escapó de la cárcel regional Zonal 8 Guayas en enero de 2024. Es señalado como líder de la estructura criminal Los Choneros, a la que atribuyen nexos con el cártel mexicano de Sinaloa. Su prontuariado es extenso: robo, asesinato, homicidio, asociación ilícita, ingreso de artículos prohibidos, delincuencia organizada, tenencia de armas, atentado contra la vida, delitos contra la propiedad y otro tipo de delitos, que constan en un expediente judicial con una 30 de procesos en su contra. Las autoridades de Ecuador han confirmado que los choneros controlan el paso de drogas por las costas del Pacífico y además que por décadas han brindado el servicio de seguridad y logística al cártel mexicano de Sinaloa. Por ejemplo, esta organización delictiva aseguraba el paso de cargamentos de droga que provenía de Colombia y atravesaba Manabí, Guayas y salían rumbo hacia Centroamérica en lanchas rápidas. Estas son las imágenes de los últimos allanamientos a las propiedades de alias Fito, en el barrio La Pradera de Manta, en la provincia de Manabí. Las viviendas, valoradas aproximadamente en 1 millón cada una, destacan por sus acabados de lujo, que incluyen canchas de tenis, fútbol, piscinas, terrazas y estructuras subterráneas. Mientras estuvo en la cárcel regional, alias Fito tenía todos los beneficios: televisores con internet, comida, alcohol y hasta mujeres. Vivía como un rey, además gozaba de un patio de césped personal y con gallos de pelea que presumía como mascotas. Alias Fito siempre estuvo segundo al mando de esta estructura criminal, pero tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias J. Elio Rasquiña, tomó su lugar.
Catalina García, Teleamazonas. Y la Corte Nacional de Justicia y la Asociación de Magistrados rechazaron la arremetida del ministro de Defensa contra la jueza que declaró la desaparición forzada en el caso de las Malvinas. Esto en medio de las disculpas que ofreció en cadena nacional. Hechos así no deben repetirse. Lo lamento, mis más sentidas disculpas. Apareció en cadena nacional, detrás y delante de él uniformados de las Fuerzas Armadas. Giancarlo Lofredo cumplió con la disposición que la justicia le dio como titular del Ministerio de Defensa: extender disculpas públicas a los familiares de los 4 niños detenidos por miembros de la Fuerza Aérea el pasado 8 de diciembre y que posteriormente fueron encontrados sin vida. Pero las disculpas no llegaron solas. Lofredo arremetió contra la jueza Tania Lor, quien tras aceptar un habeas corpus declaró que este es un caso de desaparición forzada. Dijo que ella no tenía facultades para hacerlo y que detrás hay una intención política. Se resalta que curiosamente comparecieron como amigos del juez autoridades con claros fines políticos, entre otras, hasta la presidenta de la Asamblea Nacional. Por eso adelantó que buscarán que la jueza sea sancionada. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Una veintena de organizaciones sociales, a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reaccionaron en un comunicado conjunto. Rechazamos las falsas disculpas públicas emitidas por el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, que intenta burlar la justicia constitucional y denigrar el acceso a la justicia de las familias de los 4 niños de las Malvinas, víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en manos del Estado. Pero no solo las organizaciones de derechos humanos expresaron su rechazo. La tarde de este martes lo hizo también la Corte Nacional de Justicia, que sobre la arremetida contra la jueza Lor, a través de un comunicado aseguró que un Estado de Derecho se fundamenta en una justicia independiente. Amenazar o sancionar a jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a este principio y al debido proceso. En esa línea también se manifestó en rechazo la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador. Carlos Acoto, Teleamazonas. Con pancartas y tambores, decenas de personas de varias organizaciones sociales se concentraron en la Fiscalía General del Estado en Quito para exigir justicia tras la desaparición y asesinato de los 4 menores de las Malvinas. Según los colectivos, este caso evidencia la criminalización sistemática de sus comunidades, así como el racismo. Hoy se cumple el plazo para que el Estado entregue información al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre este caso. Y 4 candidatos se enfrentan a audiencias de impugnación en el concurso para renovar la Corte Constitucional. Las diligencias se extenderán hasta el miércoles y la comisión notificará sus decisiones a partir del jueves. Fue en los auditorios de la Universidad Católica en la capital que se instalaron las audiencias de impugnación contra 4 candidatos del concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Este martes fue el segundo día en el que se evacuó la tercera acusación contra la abogada Angélica Porras. El impugnante Santiago Begdach argumentó que Porras carece de probidad y ética tras revelar chats del celular de Fernando Villavicencio con respecto al caso de Freddy Carrión, mientras aún está en curso la investigación. Casualmente vieron una página y se metieron a ver unos chats y luego los publican sin autorización de la fiscal Diana Salazar, por supuesto, y por supuesto sin autorización de Fernando Villavicencio y su familia, porque fue asesinado y no puede hacer pruebas. Los chats no son o no han sido declarados información reservada. Sí lo era la investigación previa de Freddy Carrión. Las otras 2 impugnaciones en su contra fueron evacuadas este lunes, así como la de la candidata Pamela Aguirre. Más tarde fue el turno de Claudia Salgado, a quien el ciudadano Pablo Fajardo cuestiona por su actuación en la Procuraduría durante el caso Chevron. La doctora Salgado, en su accionar, ha hecho todo lo posible para darle la prevalencia necesaria al laudo arbitral
y desconocer la sentencia de la Corte Constitucional. No ha presentado pruebas que demuestren hechos concretos imputables a mi persona. Las últimas 2 audiencias contra el candidato José Terán serán este miércoles 8 de enero y luego de ello la comisión calificadora anunciará quiénes continúan o no en el concurso. Desde este día jueves serán notificados en el orden cronológico de las intervenciones hasta el día viernes. Posteriormente empezará la etapa de calificación de méritos y las pruebas escritas y orales. Se estima que los nuevos magistrados sean designados hasta finales de febrero. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y en Cuenca, decenas de viviendas resultaron inundadas debido a las fuertes lluvias registradas. Los organismos de socorro están en máxima alerta por la cantidad de emergencias reportadas. Iván Rodríguez nos tiene los reportes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Cerca de 2 horas duró el fuerte aguacero en la zona norte de Cuenca, provocando que varias quebradas se desborden en el sector, sobre todo de Ochoa León, en la avenida del Migrante, donde nos encontramos en este momento, en Ricaurte y en Yacao. Varias viviendas se inundaron. Las calles se volvieron verdaderos ríos, como observamos en las imágenes. Esto ante la desesperación de la gente que nada pudo hacer. Escuchemos algunos de los testimonios. Ahí está llenito el patio de agua, los cuartos, toditas las cosas se cargó la agua. ¿Se dañaron las cositas? Sí, refrigeradora y cosas guardadas de mi hijo. Lo que tenemos nosotros cada que llueve, que está rezando para que no nos pase ninguna desgracia a nosotros, porque esto a nosotros no nos hicieron obras, sino nos dañaron totalmente con hacer disque aquí, esos sifones tan pequeños que no tienen buena salida al río. Por otro lado, el río Machángara estuvo a punto de desbordarse. Sin embargo, la lluvia, como podemos observar, continúa en este sector, por lo que se mantiene la alerta. En tanto, los organismos de primera respuesta no se han dado abasto ante las múltiples emergencias. Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona afectada en su integridad física. Eso sí, las pérdidas materiales son cuantiosas. Para nuestras siguientes emisiones tendremos un resumen de lo que ha ocurrido acá en la ciudad de Cuenca luego de este pertinaz aguacero en la tarde y noche de este martes. Regreso a los estudios. De mi parte, buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias por la información. Este 25... el Servicio de Rentas Internas aplicará algunos cambios con respecto al impuesto a la salida de divisas y el impuesto a la renta. Estas modificaciones responden a reformas legales hechas en diciembre del año anterior y al incremento del salario básico. Este 2025 hay cambios para la declaración del impuesto a la renta y salida de divisas. El primer cambio es que el monto mínimo para el pago del impuesto a la renta para contribuyentes personas naturales se eleva de $11,902 a $12,081. Las personas que tengan un sueldo superior a $1,006 recién van a empezar a hacer su declaración y pago de impuesto a la renta. También se elevó el monto mínimo para los pagos de impuesto a la renta percibidos por herencias, legados y donaciones. Que si es que en este 2025 una persona natural recibe una herencia o un conjunto de bienes que no llegan a los $76,500, pues no va a tener que pagar. El año anterior era de $76,558. Respecto a la salida de divisas, de igual manera hay modificaciones. El ISD que haya sido pagado solo podrá considerarse como crédito tributario hasta diciembre del año 2024. Además, debido al incremento del salario básico unificado a $470, hubo un alza en el monto mínimo para el pago del impuesto a la salida de divisas. Los viajeros que salen del Ecuador con menos de 3 salarios básicos están exonerados del pago del ISD. Puedo llevar hasta $1,410 en efectivo sin tener que pagar ISD. Cuando realizamos consumos en el exterior con tarjetas de débito o con tarjetas de crédito. La normativa en un inicio establecía que está exonerado del pago del ISD hasta $5,000 al año. Actualmente ha habido un cambio y por ello el monto es de $5,188,26. Asimismo, las remesas enviadas al exterior están sujetas al pago del ISD
solo si superan los 3 salarios básicos cada 15 días. Por último, por la ley de alivio financiero, el SRI condonará el impuesto a la renta de 2022 y 2023 de los sujetos al RIMPE. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y en la Asamblea se tramita un proyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial en el Ecuador. La propuesta crea una instancia que vigile, por ejemplo, el respeto a los derechos de autor. La propuesta también establece sanciones. El objetivo del proyecto es regular todas las actividades relacionadas con la investigación, desarrollo, implementación, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras en el Ecuador. La propuesta fue presentada por la asambleísta Patricia Núñez de la Revolución Ciudadana y está en tratamiento en la Comisión de Educación. Y necesitamos que en el país se empiece a hacer una regulación con respecto al tema de la inteligencia artificial, porque eso ya está en el Ecuador, no es que lo vemos a futuro, sino ya está. Y de hecho incluso nuestros mismos estudiantes a través de Google o a través de algunas de estas páginas tienen acceso al tema de inteligencia artificial. En el texto del proyecto de ley de inteligencia artificial se propone, por ejemplo, la creación de una entidad que se encargue de la protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública, defensa del consumidor, competencia y derecho administrativo, explicó la proponente. En ese sentido, el tema de que se haga un control, se haga un proceso de capacitación, se haga un proceso de control y que permita evitar ciertas vulneraciones a los derechos humanos. La propuesta legal señala también que las obras literarias y artísticas generadas con asistencia de inteligencia artificial, que incluyan una contribución creativa humana, podrán ser protegidas por derechos de autor. Lo importante es que las sanciones no tienen que ser a la inteligencia artificial, no podemos sancionar esta tecnología, lo que se tiene que sancionar es el mal uso que se le dé a esta tecnología. Vemos cómo incluso a veces montan audios, montan en los videos mismo, ya cambian el discurso y eso es muy grave. Eso es muy grave. Una legislación de esas en el Ecuador? Es importante que exista una normativa. La norma plantea además sanciones por el uso de derechos de autor, daños y perjuicios. La propuesta aún está en elaboración del informe para primer debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas.